Shalom, Bezrat Hashem, continuamos en el cuarto shiur de Parashat Beshalach. Después de que Am Israel sale del mar, está escrito de que empezaron a ir en dirección hacia el monte de Sinai, pero primero que nada, como habíamos contado, de que el mar expulsaba a los mitzrim y a los caballos, y ellos habían venido adornados con cadenas de oro y muchas alhajas, y Am Israel empezó a sacar y a sacar todas esas joyas y empezó a recibir muchas pertenencias y no se querían ir, pensaban que era un cajero automático. Moshe Rabbeinu les dijo: vámonos de acá, ya está suficiente. De todas maneras siguen Am Israel, empiezan a ir, 3 días van en el camino y no encuentran agua. Tenían agua que les quedaba, que habían tenido un milagro en la mitad del mar, de que tenían agua dulce, y de ahí llevaron agua, y durante esos 3 días tomaron de ese agua, pero de todas maneras ya se acababa ese agua. 3 días no encontraron nueva agua, llegaron a un lugar que se llamaba Mará. Mará es un lugar donde había un manantial, pero el agua de ese manantial era amarga y no se podía tomar, por eso el lugar se llamó Mará. Am Israel se empezó a quejar con Moshe Rabbeinu. Moshe hace tefilá a Kadosh Baruj Hu le dice: mirá, le mostró cierta rama y le dijo: esa rama arrójala al Mayán, al manantial, y se endulzaron las aguas. Hay que ver cómo fue bien el milagro, pero nuestro tiempo es muy corto. De todas maneras, en ese mismo lugar Kadosh Baruj Hu les dio 3 mitzvot, hay quienes dicen que más mitzvot, a Am Israel, para que se empiecen a ocupar: la mitzvah de Shabbat, la mitzvah de Parad Umá, de la vaca roja, y dinim, leyes. Y hay quienes dicen que sí, ahí recibieron la obligación del Shabbat, y hay quienes dicen que no, solamente fue para que se ocupen. Ok, Am Israel sale de Mará y llegan a un lugar que se llama Alima, Elim. Ahí encuentran 12 manantiales y 70 dátiles, 70 árboles de dátiles, 70 palmeras, las cuales está escrito que esos 12 manantiales eran para cada uno para una tribu distinta, y 70 palmeras para los 70 ancianos del pueblo de Israel, que eso estaba ya preparado desde los 6 días de la creación en forma milagrosa, y los Kenim, los ancianos de Am Israel, se sentaban bajo las palmeras y agradecían y alababan a Kadosh Baruj Hu. Salen de Eilim y van para Midbar Sin. Midbar Sin es un lugar, es el desierto de Sin, que está entre Eilim y el monte de Sinai. Ahí cuenta la Torá que llegaron el 15 de Iyar. ¿Por qué la Torá cuenta que es el 15 de Iyar? Ningún otro lugar dicen la fecha, para decirnos de que durante esos 30 días comieron a Israel los que les quedaban de Mitzrayim, lo que se habían llevado de Mitzrayim, o sea, lo que quedaban de las matzot, y eso comieron durante 30 días, pero ahora ya se acabó la comida, no tienen más, y se empezaron a quejar a Moshe Rabbeinu diciendo de que en Mitzrayim nosotros teníamos una olla con carne y ahí comíamos, y también había pan de sobra, cada uno podía comer cuanto pan que quería, se podía llenar con pan. ¿Para qué nos trajiste? Hubiéramos muerto ahí en vez de morir de hambre, que es la peor muerte acá en la mitad del desierto. De todas maneras, Kadosh Baruj Hu ya le va avisando a Moshe Rabbeinu de que va a hacer el milagro del man. El man es la comida que Kadosh Baruj Hu le dio a Am Israel durante los 40 años que estuvimos en el desierto. Y también Hashem le dice a Moshe de que va a dar pan desde el cielo. Este pan se refiere al man, y hay quienes dicen que se refiere también al slab, que vamos a ver posteriormente. El slab eran aves grandes, muy grandes de carne para que coman. Y Moshe y Aarón le dicen a Am Israel: ustedes van a ver esta noche misma, van a ver cómo es Hashem el que los sacó de Mitzrayim, y no fuimos nosotros los que sacamos de Mitzrayim. ¿Por qué se quejan con nosotros? Esto no está en nuestras manos. Hashem es el que los sacó de Mitzrayim, y Hashem se los va a demostrar esta misma noche, y a la mañana próxima van a ver el honor de Hashem. Y está escrito en los comentaristas de que qué significa el honor de Hashem, de que ustedes van a ver cómo Hashem les va a dar comida en forma con amor. A la noche les va a dar los pájaros estos, pero ahí va a ser de noche, cuando no van a tener ni siquiera ya tiempo de prepararlos. Pero el man que va a caer a la mañana, sí, va a ser tempranito, van a tener tiempo para poder cocinarlos tranquilo, y va a venir también de una forma muy, muy bonita, va a venir con rocío por arriba y por abajo, como si fuera en cierta caja, como si fuera un regalo. ¿Está bien? De todas maneras, Moshe le dice a Aarón que le diga a Am Israel que se acerquen a Hashem, o sea, que se acerquen frente a la nube en la cual va a posar Hashem, porque Hashem quiere reprocharlos. Y
cuando les está diciendo eso, Aarón, Am Israel, en ese momento ya aparece la nube y ven que Moshe Rabbeinu entra a la nube y Hashem habla con Moshe. Entonces vieron cómo Hashem está recibiendo la nebuá, entrando a la nube, y ahí Hashem ya les dice, mamash, de que hoy a la noche voy a mandar los pájaros estos muy grandes que se llaman slav, y también voy a mandar a la mañana el man. Y acá Moshe Rabbeinu les empieza a decir un poco la salahot que hay con el man, que tienen que cada uno agarrar Omer la Gulgolet era cierta medida y no dejar para el otro día. Omer la Gulgolet en cierta medida, vamos a hablar ahora más adelante, Blineder. De todas maneras, el que agarre más y el que agarre menos, eso es lo que ocurría, cada uno recibía eso. El que agarraba de más, al final recibía un Omer para cada uno de las personas de su casa. Y el que agarraba de menos, había una brajá que se aumentaba hasta un Omer para cada uno de la casa. Y dejaron para el otro día, Reshaim, eran Datán be Abiram, dejaron, Moshe Rabbeinu se enojó mucho y se pudrió, todo eso que dejaron para el otro día se desintegró, y Moshe Rabbeinu se enojó mucho con estas dos personas. Y nos cuenta la Torá de que el man lo iban a buscar tempranito a la mañana. ¿Por qué tempranito? Porque después, cuando salía el sol, se derretía y ese agua se iba al mar. En el camino venían animales y tomaban de ese agua. Los goín venían y cazaban a los ciervos que habían tomado el agua que se derritió el man, y entraba el gusto del man en los animales, y cuando los goín los cazaban y comían los animales, sentían un poco el gusto del man y decían, qué bienaventurado el pueblo de Israel, que esta es la comida que ellos comen. De todas maneras, nos cuenta la Torá de que el viernes los Yehudim salieron a buscar el man y vieron que era Mishne Lechem, era Lechem Mishne. Hay dos explicaciones, o que era doble cantidad, o de que era Meshune, era distinto, tenía distinto gusto y distinto olor. Y le fueron a preguntar a Moshe Rabbeinu, ¿qué es esto que ahora es distinto? Entonces Moshe Rabbeinu dice, sí, esto realmente ayer me dijo que les diga. Moshe Rabbeinu se había olvidado de decirles esta alajá, de que el día del Shabbat no se puede cocinar, no se puede salir a buscar, todo lo que tengan que preparar para Shabbat háganlo hoy, Yom Shishi, y coman lo que necesitan. Ayer les va a mandar doble, coman lo que necesitan, y lo que va a quedar, eso va a ser para Shabbat. Y había un milagro que quedaba justo lo que era necesario para Shabbat, también para la seudot de Shabbat. Y Am Israel, por supuesto, siempre hay algunos que no escucharon y salieron en Shabbat a buscar y no encontraron, como Moshe Rabbeinu les había dicho. Y Akadosh Baruj Hu se enoja y le dice a Am Israel, ¿hasta cuándo no van a entender que yo les estoy dando el man para que salgan yo los saqué de Mitzrayim para traerlos, darles el man y que cuiden el Shabbat? Am Israel después de ese momento ya no volvieron a hacer eso. De todas maneras, Moshe Rabbeinu le dice a Aarón de que guarde. Esto fue realmente cuando se construyó el Mishkan en el desierto, pero ya está escrito acá en la parashá, de que Moshe le dice a Aarón de que guarda una porción de man para las próximas generaciones. En forma milagrosa la guardaron y quedó para mostrar a las próximas generaciones de que cuando van a decir qué vamos a hacer, vamos a dejar de trabajar para estudiar Torah. Sí, Am Israel 40 años comió el man, y Akadosh Baruj Hu tiene muchos medios cómo hacer parnasá para la persona, no se preocupen. De todas maneras nos cuenta la Torá de que Am Israel 40 años comió el man en el desierto, y pregunta Rashi, ¿cómo 40 años? 40 años menos 30 días, como dijimos al principio, pero dice Rashi de que estos 30 días, esa matzá que sacaron de Mitzrayim tenía por lo menos gusto a man, entonces eso completa los 40 años. Y por último nos cuenta la parashá de que esta medida de Omer la Gulgolet es paralelo a un décimo de Eifá, y un décimo de Eifá es paralelo a la medida que se necesita para tener en una masa para estar obligados a cumplir la mitzvah de Jalá. Con esto concluimos nuestro shiur. Barajá be'atzlajá.